de mi corazón. Permitámonos hoy disfrutar, pase lo que pase, con una selección que nos representa, que la queremos, que nos ha dado tantas alegrías, que nos sacó campeones de América después de mucho tiempo, a disfrutar de esta gran final. Y vos, Leo, ¿qué te puedo decir? Rompela toda, jugá como si fuera el primero o como si fuera el último y disfrutar de este partido. Te amamos, señoras y señores. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2. Va a arrancar la final del mundo. Pita el árbitro. Ya estamos jugando la final del mundo y vamos, Argentina de mi corazón. Meten larga para Mbappé, habrá lateral. Saca el marco que corresponde al seleccionado argentino. Ha comenzado la final. Indumentaria tradicional para Argentina. De los últimos partidos. De azul está Francia. Somos muy apasionados los argentinos, ¿viste? Somos muy apasionados. Es algo que no existen palabras para describir cómo se vive un partido de fútbol, cómo vivimos, cómo lloramos, nos emocionamos con una película o con un recital de rock and roll, ¿viste? Cómo nos emocionamos, cómo lo vivimos. Pienso que somos intensamente apasionados. Es inexplicable porque lo que sentimos es la verdad increíble. No podría definírtelo en palabras porque no sabemos cómo hacerlo, pero podemos sentirlo, que eso es lo mejor, y se demuestra tanto en el fútbol como en la política y en otros ámbitos también. Creo que nosotros somos muy intensos los argentinos, amamos nuestro país y amamos nuestras cosas que hacemos, nuestra cultura, amamos lo que hacemos, eso. Y el argentino es un poco de eso, ¿viste? O todo o nada. No sé realmente qué es lo que hay en nuestra identidad que nos lleva a manifestar como nada, la pasión y las ganas de compartir realmente con otra gente, porque cada uno puede tener su propio camino y sus propias ganas en lo que sea, pero cuando vemos que hay tipo otra gente celebrando es como que nos queremos siempre sumar en lo político, en lo musical, en lo deportivo. Creo que por el hecho de ser argentinos, que sentimos todo mucho más, lo sentimos todo mucho más a flor de piel y se nos ve y se nos nota. Y nada, si pasa algo que es así, que es tan contundente en masa, se nota y por eso se ve tanto, así como decirte, tanto quilombo, pero nada, a mí me pone feliz que sean por cosas lindas o por luchas que son importantes en el mundo. Yo veo a alguien celebrando o luchando por una causa que me parece que me representa y me quiero sumar también. También porque siempre vemos que hay como bienvenida a la gente que se quiere sumar justamente a todas esas causas y también a la fiesta, porque realmente es innegable que Argentina es un país que le gusta mucho, mucho, mucho la fiesta y la ponemos hasta en los momentos más solemnes, siempre estamos ahí agitando. Yo pienso que el argentino no se guarda eso, sino que lo demuestra constantemente. Y bueno, los hechos están a la vista, ¿no? Cuando más vi a los argentinos todos juntos y que no haya diferencias ni de clases sociales ni de equipos de fútbol, es con Argentina. Es un sentimiento que tenemos todos propio y que nos une. Eso me parece también muy loco, hasta a mí que soy argentina me choquea mucho eso de que el fútbol pueda unir tantas cosas, puede unir familias, puede unir amistades, mismos argentinos. Yo ayer en el festejo en el Obelisco era todo tipo de personas que mirabas y estaban todos felices, nadie se peleaba con nadie, era todo festejo. Bien, ahí ya no hay partidos políticos, ya no hay ideologías de Boca, River, San Lorenzo, con otro equipo que es el contrario, Huracán, así sucesivamente. Ahí somos uno y siempre vamos a hinchar por nuestra selección. Y siempre estamos con el canto y el grito y la fiesta y apoyar a nuestros jugadores. Es algo inexplicable ese sentimiento de unirse a alguien que no conoces, que de repente es de otro lugar o es hincha de otro club.
y abrazarte con esa persona que capaz en otro momento no lo harías, es más que nada eso, es esa representación cultural que tenemos entre nosotros. Creo que la selección argentina es la única que une, que tiene ese poder. Aparte la selección genera eso, cada argentino es un director técnico, cada argentino es un jugador, o sea, es toda una mezcla muy interesante, ¿no? Ayer ganamos todos. Qué buena Di María, muy buena el Angelito, bien por Di María, falta, penal para Argentina, penal para Argentina, se lo comieron Angelito viejo nomás, está bárbaro, hay penal para Argentina en la Copa del Mundo, 3. Le va a pegar Messi contra Loris, que se le mueve, irá Leo, va Messi contra Loris, irá Leo, le va a pegar Messi, va Messi, ¡gol! Argentino de Leo, argentino de Messi, Argentina 1, gol de Argentina, gol de Leo, Argentina 1, Francia 0, en la final de la Copa del Mundo. Y estuvimos durante casi 24 horas festejando y no hubo un solo lío, no hubo un solo quilombo. Este lugar, el Obelisco, muchas veces hay disturbios y es casi Vox Populi que va a haber lío, que ese McDonald's se va a destrozar. Y muchas veces, visto desde los grandes medios o de la mirada conservadora que denosta cualquier expresividad del pueblo, cuando el pueblo quiere festejar y está todo junto, está todo bien. Está todo bien, y ahí se suspende la división de clases. Ya no hay clase media alta, ni baja, ni nada. Entonces me parece que es como un aprendizaje sociológico de lo que es el fútbol también. Una fiesta. El fútbol es como una distracción para el argentino por la situación económica que está pasando, toda la instabilidad que genera un montón de pobreza, cosas feas. Y nada, haber ganado la Copa es como una distracción linda, como te juntas con tus amigos, festejás, te distraes un poco. Nada, es algo lindo que capaz que no se considera nada, pero para el argentino sí, porque es una distracción re linda que juntas un montón de cosas lindas, rejuntas familia, amigos, es todo festejo y nada, cosas lindas. Creo que los argentinos somos apasionados como somos porque, bueno, a lo largo de la historia tenemos muchos hechos históricos que nos llegan al alma y representar a nuestro país, estamos orgullosos del país que tenemos a pesar de los inconvenientes que podemos llegar a tener. Nos deshacemos de esos problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida por la pasión justamente. La pasión nos mueve y hace que nos olvidemos de todo un rato. El fútbol para nosotros es eso, es olvidarnos de todo un rato, pasar ese momento viendo a la selección, que es increíble. Y la verdad, día a día más nos representa y desde tiempos remotos que hace eso. Busca la pelota para Mbappé, le pega al arco, tapó el arquero, gol. Gol de Franz Mbappé. Gol de Franz Mbappé, no se puede quedar. Es así. Ya está. Media vuelta y a darle. Media vuelta a darle, muchachos, vamos. Media vuelta y a sacarle el medio, dale, ya está. ¿Qué va a hacer? Vamos para adelante. Así es el fútbol. Vamos para adelante, esto no cambia nada, vamos para adelante. Lo empató Mbappé, dale. Una fiesta es un lugar con una puerta abierta donde hay algo para beber, algo para tomar, para bailar, para disfrutar, para cantar, para expresarse y para sacar eso que tenés adentro, que muchas veces es alegría y muchas veces es catalización de esa bronca, esos dolores, esas injusticias, esas cosas que te pasan adentro y que muchas veces el fútbol es el modo de, digamos, lo que hace dispararlo, esa llamita, esa pólvora. A mí me parece que es eso una fiesta, y lo que se vivió ayer y lo que se vive hoy y lo que se vivirá mañana es una fiesta, y sobre todo una fiesta latinoamericana. O sea, a mí me pasa de que veo un partido, me voy a la cancha y es como te olvidás de todo y es el momento donde uno tiene de disfrutar con la familia, con los amigos, y si le da la selección, más aún. Pero es un momento único y lo que genera es algo que si vos estás como decaído, triste y ves a la otra persona
y te contagiás al toque. Uno se aferra al fútbol porque es una de las pocas cosas que le da esperanza, ¿no? Y cuando un país necesita esperanza continua, porque los otros sistemas no funcionan, puta, se viene encima y es fácil. Fácil agarrar y mezclarlo todo, ¿no? No mezclar el fútbol con la religión, con la política. Señoras y señores, hay penales. Habrá penales para ver quién es el campeón del mundo. Argentina lo diste todo. Aplaudamos a este equipo por el amor de Dios. Argentina lo dio todo, entregó todo. Va Mbappé. Va contra el Dibu. Va Mbappé contra el Dibu. Mbappé. Gol de Francia. 1-0. Lo había adivinado. La toca Dibu. La toca, le pega muy fuerte. Va Messi ahora. Primer penal de Argentina. Irá Leo. Así va Messi. Contra Lloris. Va Leo. Messi. ¡Gol! ¡Gol argentino! Leo Viejo nomás. Va Montiel. Va Gonzalo. Gana Argentina 3-2. Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡La puta madre! ¡Somos campeones del mundo! 36 años. 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande. Gracias Argentina de mi corazón. Gracias Messi. El fútbol, Leo, te devolvió todo lo que le diste. El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo. Todo. Sos una leyenda. Naciste para lucharla. Naciste para pelearla, Leo. Desde Rosario. Te jugaste la vida, te fuiste a España con tu viejo. Dejaste todo. Y Argentina hoy Argentina está en los altos para vos porque sos una leyenda. Sos una leyenda, Leo Messi. Vamos Argentina, no hay que dejar de creer, se lo dije siempre. Cuando venía el corazón, cuando te venía el alma, porque no podía mal. Pero hay que creer siempre, hay que creer siempre. Hay que soñar siempre. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo y está bien. Cualquier alegría que le podamos dar a este país siempre va a ser una alegría más. Yo creo que Argentina es un país que está en como crisis constante, pero al mismo tiempo muy resiliente y siempre buscando cómo salir adelante. Y cuando por fin podemos ganar algo, estamos siempre buscando un momento para festejar y para estar como nada, dónde canalizar nuestra intensidad, y cuando tenemos alguna alegría, para mí es lo más grande que hay. Un escape a la realidad que vive cada uno de los argentinos y bueno, este es un premio al esfuerzo también de cómo la selección vivió lo que vive el pueblo. Acá está lo que te explicaba. Acá está lo que te explicaba. Esto es pasión, no tiene nada. Quizá puede haber muchos problemas, pero esto resuelve a mucha gente, al menos. Argentina hoy Argentina está en lo más alto para vos porque sos una leyenda, Leo Messi. Vamos Argentina, nunca hay que dejar de creer, se lo dije siempre. Cuando dolía el corazón, cuando te dolía el alma porque no podía mal, pero hay que creer siempre, hay que soñar siempre, soñar lo más lindo del mundo, somos campeones del mundo y está bien porque lo merecemos, sí, Leo, sí. Lo mereces, Leo, sí, Leo. Toda la vida somos campeones del mundo después de 36 años, Dios mío. Gracias Dios por vivir este momento único en la vida. Jamás me imaginé 36 años y que todos los argentinos abrazados. Gracias Leo, sos una leyenda, sos una grande historia del fútbol mundial y el mundo te reconoce y la historia del fútbol. Ah, lloré, grité, nos abrazamos, ahora tiramos al perro para arriba, le atrapamos. No sé, era como si fuese que
como una felicidad inmensa, no sé cómo explicarte. La sensación que me dio que no quise verlo en el último y cerré los ojos. Ahí dije, y después cuando ya gritaron gol, ya está. Ya, es como que... es una sensación que te da de ansiedad, un poquito de nerviosismo, tembleque, porque te voy a decir que también me agarraba como un tembleque, y bueno, pues cuando ya terminó, ahí cuando terminó todo, ya es como que el corazón vuelve al cuerpo, el corazón tenía acá en la garganta. Se sufrió, que eso es lo que tenemos nosotros, parece que por naturaleza. Después fuimos a los penales y ahí ya mi seguridad plena estaba en que Emiliano Martínez iba a atajar una pelota o dos, y bueno, en su defecto atajó una, la otra lo psicologió y la tiró afuera, y después los jugadores que tenemos, los que patearon, son muy buenos pateadores y convertimos y salimos campeón, pero uno ya lo sentía ya, viste, como hincha, ¿no? Sabía que no íbamos a perder, sabíamos que íbamos a sufrir porque somos así, con el rigor, pero que íbamos a perder, sabía que no íbamos a perder. O sea, tenía esa confianza. Yo decía que íbamos a salir 3-2, que no íbamos a ir a penales. Y a lo último, la verdad que mi corazón aguantó, el Dibu se la jugó, se puso las 10, él también, y bueno, estamos acá, felices. Tenemos la capa, gracias Messi, gracias Dibu, gracias por todo, te queremos, somos argentinos de la muerte, hacía falta esto en Argentina, hacía falta una alegría para todos. Vamos, Messi, todo en la vuelta, vení, canta conmigo, que un amigo. Y para mí fue una catalización de emociones tremendas. Pensaba que la canción decía algo así como nos volvimos a ilusionar y que queríamos la tercera, y la canción se cambió y ahora es ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Yo estoy muy contenta, la pasé muy mal, sufrí mucho. Este partido, el anterior, realmente todos. Pero nada, muy contenta. Sabía lo que quería y más que nada era como que no lo quería ver a Messi triste, lo quería ver súper contento, celebrando con su familia y sus amigos. Así que sí, yo estoy más que nada de eso. Estoy muy contenta por Messi, era como que necesitaba que Messi gane la Copa. Y si lo pensás desde el punto de vista del fútbol, yo pensaba en los pibes que juegan en la selección, y muchos hablaban de que ellos querían salir campeones por Messi, no por ellos mismos, cuando la lógica individualista, y muchas veces hablan de la gloria, de lo propio, de podría decir, llenarse la boca porque el pueblo, los 45 millones. Y en realidad, si lo pensás, son todos pibes que eran niños y que soñaban ser Messi. Y estaban jugando con su ídolo y su ídolo había salido campeón del mundo. Y para ellos era en parte cumplir el sueño al ídolo. Los argentinos siempre están en busca de ídolos, ¿no? Lo mismo, de vuelta, es aferrarse a algo que les dé algún tipo de esperanza de algo. La esperanza es muy importante en un país que sufre continuamente. Imagínate, hasta el partido fue un sufrimiento. Como fue el calco de la cultura argentina. Pero fíjate, los ídolos que nos aferramos, si no es Carlos Gardel, es Evita, si no es Evita, es Maradona, y si no es Maradona, es el Che Guevara. Pero siempre buscamos un ídolo del cual podemos identificarnos, aferrarnos y buscar esperanza, ¿no? De alguna manera. Siempre está. Por ejemplo, en el 86 fue Maradona, en el 78 fue Mario Alberto Kempes, hoy en día es Leo. Y vos fijate que cada uno tuvo su persistencia, y ahí tenés el premio de la perseverancia, ¿no? También de insistir. Diego lo buscó desde muy chico y se le dio. Lo mismo pasó con Mario Alberto Kempes. Y mirá Messi, el otro día escuchaba hablando que no podía creer que justo se le dé esto, el campeonato del mundo que tanto estaba buscando, casi al final de su carrera. Y me alegro un montón que haya pasado, porque yo pensaba que no iba a poder ver a Messi levantar la copa. Y lo viví y también me siento muy orgullosa de eso, pero sí, yo creo que el argentino lo ama por eso, porque no perdió sus raíces y que hace lo que sea por la selección y pone el pecho, como todos los jugadores, pero con él es así, es algo distinto. Agradecerle muchísimo, uno porque se lo criticó mucho en su momento, pero él siguió confiando siempre en nosotros. Y yo creo que este mundial él lo dio todo, y agradecerle infinitamente de todo corazón como argentino. Y bueno, ojalá que dé un par de mundiales más. Y bueno, gracias Messi. Si vos me preguntás, ¿querés 5 copas del mundo o 3 copas y los 2 mejores jugadores del mundo? Elijo 3 copas y los 2 mejores jugadores del mundo.
Vos pensás que los 2 mejores jugadores del mundo nos dieron cada uno 20 años de felicidad. Es increíble, es increíble. Que salgan, aparte no es que lo digo yo como argentino, que salgan los 2 mejores jugadores del mundo, de Argentina. En mi vida es especial. Porque hay que pensarlo también que este mundial jugó una selección de origen europeo contra una selección de origen sudamericano, ¿no? Pero también es latinoamericana. Y la Copa se quedó en Latinoamérica y no se quedó en Europa, donde juegan la mayoría de esos futbolistas y donde está el dinero. Pero hoy el dinero no pudo ganarle a la pelota y al fútbol y al sentimiento de raíz de cada uno de esos pueblos de donde fueron criados todos esos futbolistas, no solamente de Argentina, sino de México, de Ecuador, de, no sé, podemos hablar de equipos que se van afuera, de Chile, de Perú, de Brasil, por supuesto, de Uruguay. Eso es lo que tiene que ser siempre así, porque nosotros tenemos sangre de toda Latinoamérica, no solo Argentina. Mirá cómo llegó Perú, cómo llegó y otros equipos. Tenemos lindo fútbol, tenemos buenos jugadores. Me apena mucho de que no haya más equipos latinoamericanos para seguir representándonos a Latinoamérica, que yo pienso que el perfume, la frutilla del postre, el point del fútbol está acá, en Latinoamérica. Estoy muy contento personalmente de que haya quedado acá en Latinoamérica y no en Europa. Bueno, la verdad me siento bastante eufórico porque es algo que nunca viví. En mis 20 años no viví algo de esta manera, de esta magnitud. Y bueno, es orgullo, sinceramente orgullo por este país. Y a pesar de nuestros problemas, es impresionante estar atravesando este momento tan lindo. No sé, rogaba poder no morirme, sino antes ver esto. O sea, es el sueño de todo argentino, creo. Te digo que todavía veo un video del gol que hizo Di María, o la última tajada de Emiliano Martínez en esa contra Francia, o el gol que hizo el último penal, que fue gol y que con eso cantamos el grito sagrado, ¿no? Como decimos nosotros, que dicen el himno nuestro, el grito sagrado, el gol, ¿no? Y con eso ya salir campeones del mundo. Escuchá, mira el himno, escuchá a la gente. Escuchá, miles de millones de gente, es impresionante esto, ¿viste? Y ayer me fui a dormir a las 3 de la mañana, estaba festejando acá en el Obelisco y me levanté y salgo a la calle, salía cantando y saludaba a alguien y le decía, ¿cómo estás, campeón del mundo? ¿Cómo estás, campeona del mundo? Y nada, es eso que por 4 años no lo va a quitar nadie. Una fiesta, eso lo fue por lo menos para mí. Y nada, nosotros nos reíamos, íbamos habíamos puesto 3 estrellitas, viste que todas tienen 2. Y ahí cortamos un montón de estrellitas y las íbamos agarrando y les clavábamos una más, se la pegábamos. Y le tocábamos, le decíamos, che, mirá, te acabo de actualizar la camiseta, te apreté F5. Y le apretábamos y le poníamos una más. Bueno, nada, eso. Todavía me cuesta porque yo le explicaba a los chicos que cuando uno es campeón mundial para siempre. O sea, se me cae la lágrima pensando. Yo en el 86 me hice campeón y de ese año para siempre fui campeón argentino del mundo de fútbol. Y ahora de vuelta, ahora son 3 estrellas. Mi hijo ayer me dice, tiene 16 años, me dice, papá, me voy a hacer un tatuaje con las 3 estrellas. Sí, le digo, dale, hacelo. A esa le tienes que poner otra. A esta le tengo que poner la otra. Esta es la vieja. Mirá, la verdad yo le agradezco a Dios que me dio vida y que mis ojos no se cerraron y que yo puedo ver esto y vivir esto.
película Héroe del 86, lloraba. Miraba la película Héroe del 90, lloraba. Hoy soy feliz. Yo lo único que espero y que lo que tenga que venir, que venga el apocalipsis. Ya está. Ya está, muchachos. Bueno.